Hola, mi nombre es Ricardo García Sandoval y este es uno más de los videos de apoyo para el curso de Bioinformática Filogenética Sistemática 2 de la Facultad de Ciencias de la UNAM en México en el año 2020 de Nuestra Señora de la Pandemia. En esta ocasión, este es el segundo de nuestros videos de la serie de inferencia bayesiana. En el anterior estuvimos platicando acerca de las diferencias o las características de las probabilidades marginales, de las probabilidades conjuntas y de las probabilidades condicionales, y cómo podemos utilizar las probabilidades conjuntas para poder estimar las probabilidades las condicionales, que es la probabilidad posterior, ¿no? Entonces, en este video vamos a hablar un poco acerca de cómo hacemos esta exploración, cómo podemos aproximar estas probabilidades posteriores o probabilidades condicionales para nuestro caso específico de las topologías. Bueno, como veíamos en el video anterior, nosotros partimos del hecho, y lo que hemos estado haciendo en nuestros otros videos de máxima verosimilitud y modelos de sustitución de nucleótidos, es que hemos estado hablando de métodos para estimar la verosimilitud de un árbol, o visto como de otra manera, la probabilidad de un alineamiento condicional a un árbol, que equivale un poco a la probabilidad, a la verosimilitud del árbol. Pero lo que estábamos viendo en el video anterior es que el reverendo Bayes nos ofrece un método para poder estimar la probabilidad del árbol condicional al alineamiento. Entonces esto es muy bueno porque imagínate, es la probabilidad realmente que tiene el árbol, no nada más esta serie de condiciones de los estimados de los parámetros que maximizan la verosimilitud, no, la probabilidad realmente del árbol. El árbol de mayor probabilidad condicional a los datos. ¡Qué ofertón! Ahora sí que, ¿dónde firmo? Habíamos hablado acerca de que la probabilidad del árbol y condicional al alineamiento implica calcular este numerador, que es una sumatoria a través de todas las topologías posibles, desde el árbol 1 hasta el árbol último, de la multiplicación del producto de la verosimilitud por la probabilidad a priori de las topologías, y eso nos iba a poder encontrar, o este corresponde al total del pastel de la probabilidad, y al hacer este cociente nosotros podemos ubicar cuál es la proporción de ese gran pastel que corresponde a nuestro árbol que estamos evaluando. Nosotros queremos la rebanada más gorda porque está más sabrosa. ¿Qué debemos estimar de cada una de estas topologías para calcular su probabilidad posterior? Aquí, en este pequeño como ejemplo de bolsillo, necesitamos la verosimilitud y la probabilidad a priori. Verosimilitud y probabilidad a priori. Eso es lo que necesitamos para calcular estas probabilidades posteriores. Y claro, nosotros deberíamos de calcularlo también para toda la probabilidad para todo el árbol. Ahí está. Entonces, imaginemos en nuestros ejemplos, en nuestra serie de ejemplos de bolsillo de 3 topologías, imaginemos por algún momento que la topología 1, las topologías A, B y C implican diferentes esquemas de relaciones de parentesco. Una de ellas es la que se lleva la mayor probabilidad condicional a los datos con base en los cuales hicieron el análisis. Esta topología se lleva prácticamente el 48% de la probabilidad, y el resto se divide entre las otras dos topologías. Es sin duda la topología de mayor probabilidad posterior, es la más probable condicional a los datos. Ahora bien, como habíamos platicado, las probabilidades posteriores se pueden estimar también a partir de las probabilidades conjuntas, y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos parámetros que son de interés para nosotros en el árbol, que son la topología, tenemos topología A, B y C, y tenemos estos vectores de las longitudes de rama. Aquí, para efectos prácticos, para efectos digamos docentes, a pesar de que las longitudes de rama es un parámetro continuo, aquí lo vamos a hacer como discreto, simplemente para que sea más fácil de manejar en esta tabla. Tenemos ramitas, ramas y ramones. Tenemos topología A, topología B y topología C con ramitas, ramas y ramones. Topología A con ramitas, .10, con topología B con ramitas, .7,
topología A con ramas .05 y con ramones .05 también. Entonces, la parte del encanto de utilizar métodos bayesianos es que este método nos permite marginalizar y enfocarnos en uno solo de los elementos que están, de los parámetros que pueden resultar de nuestro interés. Porque, por ejemplo, en este caso específico de la topología, yo cuando estoy infiriendo las relaciones de parentesco, me interesa, en ese momento lo que me interesa es saber qué especie va con cuál. Si este tuber va con este otro, o quién va cercano con quién. Las longitudes de rama, pues sí puede ser interesante para más adelante, pero en este momento a mí no me resulta tan interesante, pero de todas maneras en estos métodos es un parámetro que tengo que estimar. Se convierte en un parámetro molesto, porque es un parámetro que, a pesar de que no es de mi interés, lo tengo que estimar para poder evaluar y obtener este valor completo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este método? Enfocarnos en la topología independientemente de las longitudes de rama. Nosotros podemos marginalizar las topologías y obtener así los valores y obtener o identificar la topología de mayor probabilidad posterior o de mayor probabilidad marginal, independientemente de su longitud de rama, ¿no? Entonces, evidentemente, gracias, ¿no? Entonces sabemos que para obtener esta probabilidad posterior hay que multiplicar la verosimilitud por la probabilidad a priori y hacer lo mismo para todas las topologías del universo de topologías, el cual puede ser realmente bastante grande, ¿no? Entonces 2 por 10 a la 182 árboles sin raíz para 100 terminales. Eso implica para poder tener ese numerador. Por lo tanto, pues es un poco decepcionante, ¿no? Cuando te dicen que puedes encontrar el árbol de mayor probabilidad, pero debes de explorar todo el universo de árboles para encontrarlo, pues eso está como medio triste, ¿no? Entonces, pero aún así, este método lo que nos permite es calcular la probabilidad. No podemos calcular en sentido estricto la probabilidad posterior, sino que solamente podemos aproximarla. Y para aproximarla tenemos esta herramienta súper poderosa que son las cadenas de Markov-Monte Carlo, que nos permiten tomar muestras del universo de la probabilidad, muestras del pastel de la probabilidad, para poder tratar de darnos una idea de cómo es ese pastel, qué forma tiene, cuántos pisos, son novios, novias los que se casan, es de bautizo, etcétera, etcétera, ¿no? Genera una muestra del espacio de la probabilidad posterior que debe de ser proporcional. En esta muestra los valores tienen que aparecer en proporción directa de su probabilidad posterior. Y este es un mantra casi. Las cadenas de Markov-Monte Carlo muestrean los parámetros en función directa de su probabilidad posterior. En este caso explícito de nosotros, si la topología de mayor probabilidad posterior tiene que aparecer en proporción directa de su probabilidad. Si representa el 48% de la probabilidad, en la muestra que generemos con la cadena de Markov-Monte Carlo, esa topología tiene que representar el 48% de la muestra, porque es muestreada en proporción directa de su probabilidad posterior. Imaginemos de nuevo ahora con 5 taxones el universo de topologías posibles. Imaginemos que esta topología del centro, que se supone que debería de ser dorada, pero es así como un poco naranjadona, es la topología de mayor probabilidad posterior. Las topologías que están alrededor comparten grupos con ella. Esto ya lo vimos en el universo de topologías, si quieren regresar a ese video. Por lo tanto, al parecerse a la topología de mayor probabilidad posterior, su probabilidad también es alta. No es tan buena como la de mayor probabilidad, pero sí es bastante buena. Conforme nos vamos alejando y tiene menos grupos en común, los árboles baja su probabilidad y su probabilidad es todavía menor. Si nosotros generamos una muestra que realmente sea representativa, las topologías, aunque sean malas, algunas topologías, aunque sean malas, tienen que aparecer, aunque sea poquito, porque están apareciendo en proporción directa de su probabilidad posterior. Ahí está el árbol, el boleto dorado de la topología dorada de Charlie que se va a la fábrica de chocolates, ¿no? Entonces tenemos aquí que si esta topología representa el 48% de la probabilidad posterior, la cadena de Markov-Monte Carlo debería de generar una muestra en donde el 48% de la muestra
esté integrado por la topología de mayor probabilidad posterior. El 32% de la muestra va a tener las otras topologías subóptimas y el 20% van a ser esas topologías que están horribles, apestan, pero tienen que aparecer porque nos tienen que brindar este contexto. Si yo nada más encuentro una topología y digo, esta es la mejor que quién sabe qué, o sea, es de nuevo, es el mesero acercándose con el pastel y diciéndote, esta es la topología de mayor probabilidad posterior. O sea, yo necesito el contexto para poder saber que realmente esta es la topología, ¿no? Entonces generamos estas densidades de probabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Propones un árbol inicial, propones un árbol nuevo, la propuesta tiene que ser estocástica, todos deben de ser candidatos todo el tiempo, o sea, es irreductible, o sea, esto quiere decir que todos los árboles deben de ser igualmente posibles de ser seleccionados, y la cadena debe de ser aperiódica, o sea, no puede haber que de repente pasa por una isla y regresa a la otra, etcétera, etcétera, si sigue un patrón, no, tiene que ser aperiódica. La topología nueva puede ser aceptada o no, según la regla de Metropolis-Hastings. Para eso hay que calcular una R, y si la R es mayor a 1, entonces aceptas la propuesta. Si es menor a 1, generas un número aleatorio entre 0 y 1. Si el número es menor a R, entonces se acepta el árbol. ¿Cómo calculo yo esta R de Metropolis y Hastings? Pues bueno, hay que hacer un cociente de la probabilidad posterior del nuevo árbol, o sea, de esta psi con una comita, sobre la probabilidad posterior del árbol que tengo actualmente, ¿no? Entonces, evidentemente, si este cociente, si esta probabilidad es mayor y este cociente es más chiquito, entonces esto me va a dar un número arriba de 1, ¿no? Y sobre el cociente de la propuesta, ¿no? Ahora bien, de nuevo, nos encontramos el numerador ese horroroso, vamos a desglosarlo poquito a poco. Probabilidad posterior del árbol nuevo, o sea, la probabilidad del árbol condicional a los datos, probabilidad del árbol viejo o del árbol que ya tengo entre manos. Lo desgloso de esta manera, esa probabilidad posterior es igual a esta multiplicación, pero estos pedazotes gigantes, estos de acá, se cancelan. Y entonces lo que me queda son un cociente de verosimilitudes, que ese ya lo sé calcular, poda, polea, etcétera, etcétera, un cociente de las probabilidades a priori y un cociente de la propuesta, de la probabilidad de propuesta, o sea, la probabilidad de que yo a partir de mi árbol original llegue al nuevo o de que el nuevo llegue al original, ¿no? Ahora bien, las cocientes de verosimilitudes, ahorita vamos a ver cómo los vamos haciendo, pero sabemos sacar esa verosimilitud. Los cocientes del prior, ¿cómo le asignamos a priori una probabilidad a una topología así nomás de verla? ¿No? Es como entrar a un salón, ¿no? Y verlos a todos, o poner la pantalla del Zoom y verlos a todos, y luego peor, ¿no? No ponen foto ni nada y nada más ponen ahí el nombre ahí de Chucho, ¿no? O el Patas, ¿no? O alguna cosa así. Y así decir de repente, no, pues este es el alumno que cumple años hoy. Pues, quién sabe, ¿no? Ni siquiera lo ves para que veas si está feliz o algo así, ¿no? Así de ver las topologías es imposible poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso específico de las topologías, el prior lo vamos a hacer plano. Esto quiere decir, a todas las topologías les vamos a asignar exactamente el mismo valor de probabilidad a priori. Son priors denominados como planos o no informativos, aunque sí generan un sesgo en la inferencia, en el estimado, pero no son informativos, no nos proporcionan ninguna información adicional. Más adelante vamos a ver ejemplos en donde los priors son de capital importancia, como por ejemplo en el estimado de tiempos de divergencia. Pero en este momento, las topologías no podemos asignarles un prior sin saber nada más acerca de ellas, por lo tanto les asignamos el mismo valor. Si en el cociente tenemos el mismo número arriba que abajo, se convierte en un 1, no, una cantidad sobre sí misma es 1, y eso se convierte en una constante y se cancela. ¿Cómo? Hace rato estábamos diciendo que las probabilidades bayesianas eran muy buenas porque permiten incluir los priors, y ahorita nos están diciendo que se cancelan. Pues así como le queda a Pikachu.
La probabilidad de la propuesta, del mecanismo de propuesta, es la probabilidad como de llegar desde esta topología hasta esta otra o de llegar en el sentido contrario. Las probabilidades suelen ser simétricas cuando son parámetros discretos, como en este caso. Cuando los parámetros son continuos, porque acuérdense, aquí estamos utilizando las cadenas de Markov-Monte Carlo para estimar todos los parámetros que son de nuestro interés. Muchas veces esos parámetros van a incluir los parámetros del modelo de sustitución, longitudes de ramas, etcétera, etcétera, a pesar de que al final las marginalicemos, pero se tienen que estimar. Son continuos, se utilizan densidades de probabilidad, pero se mantiene la simetría, y entonces como da lo mismo, la flecha azul va a tener la misma magnitud que la flecha roja, el mismo número arriba y el mismo número abajo, el proposal ratio se cancela. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda únicamente un cociente de verosimilitudes. Esta que ya lo sabemos hacer muy bien. Y ¿viste cómo pasamos en esta R de tener una situación prácticamente imposible de resolver a tener solamente un cociente de verosimilitudes, ¿no? Entonces, ahora bien, vamos a ver qué pasa con esto de las R's. Después generas un número. Ok, ahora vamos a ver lo que sucede con estos números por debajo, ¿no? Entonces vamos a sacar nuestra calculadora de esteroides, que es R, calculadora con esteroides, ¿no? Entonces, muy bien, como ustedes recordarán, la verosimilitud de los árboles siempre resulta ser un número negativo porque, o siempre se reporta como un número negativo porque la verosimilitud acaba siendo un número tan chiquitito que la computadora no puede manejar números con tantos decimales y se desborda y es imposible. Entonces le sacamos el logaritmo natural y nos resulta en un número negativo. Siempre nos resulta en un número negativo. Ahora bien, como este cociente es de verosimilitudes, no de logaritmos naturales de verosimilitudes, entonces tenemos que regresarlo a su condición original sacándole un exponencial a ese número negativo. Como ustedes recordarán, la verosimilitud, mientras el número negativo esté más cerca de cero, es mejor la verosimilitud. Si está muy lejos de cero, es muy mala su verosimilitud. Entonces, en este caso, para que el cociente, cuando la R, o sea, el cociente de verosimilitudes, resulta en un número por arriba de 1, quiere decir que el árbol es mejor y entonces siempre lo aceptamos. El asunto viene cuando el árbol es menor a 1, cuando la R es menor a 1. Pero vamos a ver el primer caso, cuando la R es mayor a 1. Por ejemplo, tenemos el exponencial de un árbol que es mejor, que es a lo mejor menos 6.9 sobre exponencial de un árbol que es ligeramente peor, ¿no? 7. Entonces aquí el árbol mejor es el que va arriba, el árbol peor es el que va abajo, o sea, el árbol nuevo es el que va arriba y el árbol que ya tengo ahorita es el que va abajo, que saldrá un número mayor o menor a 1, mayor. R mayor a 1 lo aceptamos. Inclusive si la diferencia es todavía más grande, ¿no? La R es todavía mucho más grande, ¿no? ¿Qué pasa en la situación contraria? A lo mejor ahora el árbol nuevo es ligeramente peor que el otro árbol. Entonces la situación es 0.9. Ahora bien, aquí quiero que regresemos un segundito a la lámina. Imaginemos ustedes que tenemos ese punto 9, ese punto 9 que está aquí. Si el número que R genera es menor a 1, generas un número aleatorio entre 0 y 1. Si el número es menor, se acepta el árbol. Fíjense cuál es la situación. Cuando nosotros tenemos punto 9, la cantidad de espacio para que ese número sea menor a la R es toda esta, y la zona de rechazo es esta roja. Eso es cuando el árbol es relativamente poco subóptimo. Pero si el árbol es muy subóptimo, entonces la cantidad de espacio es hasta acá. Vamos a regresarnos a R. Vamos a ver qué pasaría si este exponencial es a lo mejor sí de 6.
Punto 3. Ahora bien, es imposible que aceptemos. Ahora, bueno, vamos a ver la situación anterior. Punto 9. Vamos a generar un número aleatorio de entre 0 y 1. ¿Será menor a punto 9? Sí, aceptamos esta R. Entonces aceptamos un árbol subóptimo. Acuérdense, estamos generando esta muestra en donde lo que queremos es tener árboles muestreados en proporción directa de su probabilidad posterior, no nada más ser árboles muy buenos. O sea, esto es completamente distinto a lo que vimos en búsquedas heurísticas. Entonces, vamos a ver en esta otra situación. Punto 3. Vamos a volver a pedir otro ¿cómo se llama? Número aleatorio. Se rechaza, se rechaza, se rechaza, se rechaza, se acepta. Como ven, es difícil que se acepten los árboles que son muy subóptimos, pero no es imposible. De cuando en cuando se aceptan esos árboles, ¿no? Entonces, de cuando en cuando se aceptan. Entonces, hagan ustedes de cuenta que el explorador, este que va generando la muestra, es como este Stormtrooper, en donde si el árbol es mejor, siempre se acepta, siempre va caminando para arriba. Si el árbol es ligeramente malo, a veces lo acepta, ¿no? Entonces, a veces esos que están donde la R es .9, .8, .7, hay una buena probabilidad de que se acepten esos árboles, ¿no? Y el árbol, cuando es muy malo, el Stormtrooper se avienta de cabeza y cae lejos, y entonces ese árbol se acepta, ¿no? Pero es muy poca la probabilidad de que se acepte, aunque no es imposible. Eso es lo importante, no es imposible, con los cocientes de las verosimilitudes, ¿no? El explorador visita las topologías, entre otras cosas, en función de su probabilidad posterior. Ahí va el Stormtrooper corriendo. Cada cierto número de pasos toma una muestra de los parámetros que visita, y si la cadena corre lo suficiente, la muestra debe de ser proporcional a este espacio de la probabilidad. Entonces aquí en la muestra voy a tener yo una bolsa con 100. Si yo corrí 100 generaciones, bueno, vamos a poner que corrí 1000, ¿no? Nada más como para que no esté tan sesgado. Vamos a poner que corrí 1000 generaciones. Fui tomando muestras en esas 1000 generaciones de la topología. El 48% de esas topologías tienen que ser la de mayor probabilidad posterior, y 32% las otras, 20% las azules y las verdes, ¿no? Entonces esto, evidentemente, yo no estoy haciendo un estimado directo de esto, sino estoy generando unas funciones, unas densidades de probabilidad, ¿no? Ahí está el Stormtrooper corriendo por atrás de mí. Usar estas densidades de probabilidad tiene varios aspectos positivos, como incorporar la incertidumbre en los estimados, etcétera. Nos proporciona unos valores intuitivos de confianza. Los resultados en un análisis bayesiano nunca son valores puntuales de este es el árbol con mayor probabilidad, etcétera, sino son distribuciones de valores. En estas distribuciones de valores nosotros podemos identificar cuál es la zona de valores con mayor probabilidad posterior. En el caso de las topologías, inclusive podemos centrarnos en la topología y marginalizar las longitudes de rama. Pero, ¿qué tanto es tantito el correr qué tantas cosas? Si yo lo corro lo suficiente, pero ¿cuánto es lo suficiente? Hay algunos mecanismos como para hacer un poco de aumentar esta interacción. El mecanismo de acoplamiento de Metrópolis, el mismo de Metrópolis y Hastings. Ese Metrópolis era un tiro. Es una sola cadena, no es suficiente para explorar de manera rápida y eficiente el universo de la probabilidad. Dos cadenas independientes lograrían la primera opción, pero serían una primera opción correr 2 veces el análisis, pero otra opción es tener un set de cadenas que van explorando de una manera más aventurada el universo de la probabilidad, y tener una cadena que es un poco más conservadora o acuciosa. Estas 3 cadenas se llaman cadenas calientes. Hagan ustedes de cuenta que corresponden a ¿cómo se llama? A estas montañas en morado. Hagan ustedes de cuenta que las montañas tenemos el landscape, el espacio, ¿cómo se llama?
el panorama de toda la cordillera llena de montañas y que estas montañas estuvieran hechas de cera. Las metemos en un horno y le subimos a la temperatura y entonces esas montañas se derriten un poco y se achaparran. Es más fácil que el explorador ande brincando entre montañas chaparras y alcance un mayor rango de exploración que si las montañas están muy altas y tiene que subir y dar toda la vuelta, ¿no? Entonces estas cadenas calientes se comunican de cuando en cuando con la cadena fría. Hagan de cuenta, cada 100, 200 generaciones se comunican las cadenas entre sí, y la cadena que esté en mejor posibilidad, en mejor verosimilitud, esa es la cadena que se convierte en la cadena fría. Entonces las cadenas se van intercambiando. Mr. Valles, cuando hagamos esto en los ejercicios en la próxima sesión práctica, veremos que Mr. Valles, por omisión, tiene 3 cadenas calientes y una fría, y utiliza este mecanismo de acoplamiento de Metrópolis, ¿no? Ahí van brincando los exploradores, ¿no? La cadena fría sube porque es más fácil subir, pero ya de ahí moverse a otra montaña es muy difícil. Por lo tanto, las cadenas calientes permiten que estemos brincando hacia montañas más chaparras, porque ya la diferencia no es tanta, y entonces nos podemos brincar y mover por todo el espacio de la probabilidad de una manera más eficiente. Hay grupos de investigadores que consideran que este mecanismo de generación de datos puede tener problemas de generar muestras con cierto nivel de autocorrelación que no es deseable, y por lo tanto evitan hacerlo. Otros investigadores consideran que son más las ventajas de utilizar mecanismos de acoplamiento de Metrópolis. Por ejemplo, si ustedes ven Mr. Valles, escrito por Holzenberg, Rönnquist y todo su equipo de trabajo en este continente, ellos utilizan mecanismos de acoplamiento de Metrópolis, pero por ejemplo contrastando con los europeos, con Drummond y todo el equipo de gente que hace BEAST, que es un programa bayesiano para estimar tiempos de divergencia, ellos no tienen incorporado el mecanismo de acoplamiento de Metrópolis. Únicamente son cadenas MC-MC, cadenas de Monte Carlo. No son MC-MC-MC, o sea, no son MC3 como en Mr. Valles, sino solamente son MC2, Monte Carlo Markov Chains. Y lo que nos recomiendan estos investigadores es que nosotros corramos por lo menos 2 veces el análisis para asegurarnos de que estamos muestreando en la misma zona de probabilidad. De cuando en cuando se comunican, y entonces, por ejemplo, nosotros tuviéramos esta serie de exploradores que evidentemente en el fondo, en algún punto, van a converger en la zona de mayor probabilidad posterior y van a generar una muestra muy grande de ella. Cuando nosotros hacemos una gráfica en donde tenemos en este eje el número de generaciones, generación 0 y generación 50.000, 100.000, y aquí tenemos la verosimilitud, entonces lo que tenemos es que son nuestras primeras generaciones de la cadena van a estar con verosimilitudes muy malas, y después van a llegar a un punto en el que convergen en la zona de mayor probabilidad posterior y empiezan a oscilar. Acuérdense, no se tiene que quedar en un solo lugar, tiene que generar una buena muestra. Eso es algo así como si, largo inmediante, ojalá cuando regresemos de la pandemia, ustedes van a sus clases de hongos, o cuando fueron a sus ejercicios a su práctica de hongos, y los llevaron a colectar a la Marquesa o algún otro de los bosques alrededor de la ciudad, suben a un lugar donde encuentran un clarito abierto, entonces convergen en el sitio y ven un montón de hongos para colectar. Se toman la selfie con los hongos, etcétera, dicen qué padre, qué rico, ya me voy por mis quesadillas, adiós, ¿no? Y se bajan y no colectan. Entonces no basta con converger, hay que tomar una buena muestra de esa zona, y acuérdense, la muestra implica que nos vamos a estar moviendo de árboles subóptimos, óptimos, subóptimos, óptimos, y entonces esta muestra va a estar oscilando, ¿no? Tiene que oscilar, tiene que haber un buen mezclado, convergencia y mezclado. Hay quienes describen que esta gráfica, para cuando darnos una regla de pulgar de que está suficientemente explorado, tiene que parecer como un gusano peludo. A lo mejor también se puede parecer a mi perrita Tina, que está así como peludita, y entonces hagan de cuenta ustedes que se parece al perrito, ¿no? Entonces, convergencia, cadenas de Markov Monte Carlo con o sin acoplamiento de Metrópolis. El acoplamiento de Metrópolis puede permitir hacer una muestra muchísimo más eficiente de la zona de probabilidad posterior, pero algunos autores consideran que puede generar problemas de autocorrelación. Pero eso lo veremos en el próximo de nuestra serie, cuando diagnostiquemos cadenas de Markov Monte Carlo. Gracias.